El ICS y la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Carlos podrán realizar pruebas para detectar al COVID-19. El gobierno reporta 3 nuevos infectados con el coronavirus y 4 recuperados de la enfermedad. Los internos de Gaviotas ayudan a combatir el coronavirus elaborando mascarillas para el sector salud. Tras la aprobación del Congreso de la Ley de Emergencia para enfrentar el COVID-19, el Ministerio de Finanzas busca garantizar recursos. Debido al impacto del coronavirus en la economía, se proyecta una alarmante brecha fiscal. El Ministerio de Educación anunció las medidas que toma en los niveles de primaria y preprimaria ante la pandemia. Muy buenas noches, sea bienvenido al programa A la Medida por medio de Telediario y también por Radio Cadena Sonora. Le doy la bienvenida a quienes me acompañan en el set principal, Julio Talamonti y Karina Velázquez. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches Sandy, buenas noches Karina. Televidentes, ¿cómo están? Es un gusto. Hoy vamos a tener 3 temas nuevamente para el análisis, pero permítame también que nos salude Karina Velázquez. Más que preparados, por supuesto, compañeros, para entrar de lleno a estos 60 minutos de información y discusión de algunos temas coyunturales y de mucha importancia. Así es, ¿qué les parece entonces si iniciamos y conocemos un poco acerca de la ley de emergencia que ya fue aprobada? Por cierto, esta ley de emergencia es para la protección de los guatemaltecos ante el efecto del COVID-19 y es parte de la primera etapa sobre las medidas a implementarse para la atención de esta pandemia. A grandes rasgos, el vicepresidente del Congreso de la República, Armando Castillo, explicó el objetivo de la Ley Temporal de Emergencia aprobada para la atención, prevención y contención del COVID-19 en Guatemala. La ley se basa en la atención sanitaria, económica, financiera y social. Están los beneficios sociales ante esta amenaza para los que definitivamente no tienen un ingreso, no tienen un trabajo y están en sus casas, como lo es el tema de cupones. Se establecieron 700 millones para cupones, para artículos de primera necesidad, para que la gente pueda tener en sus casas. Se estableció también 100 millones para que puedan haber más laboratorios. Actualmente se está funcionando con un solo laboratorio, es un embudo lo que hay. Con estos 100 millones se pretende que haya al menos un laboratorio en cada departamento, en los que se pueda tener, digamos, la posibilidad de conocer a ciencia cierta cuántos contagiados pudieran haber. En las medidas sanitarias, la ley establece el control por parte de la DIACO para evitar el acaparamiento de los medicamentos, servicios e insumos alimenticios o de limpieza, también a mantener un monitoreo de los precios. En el impacto social, mientras dure el estado de calamidad, los centros educativos y universidades no podrán aplicar moras, sanciones ni afectar el récord crediticio en caso existan atrasos en el pago de las cuotas. El Pleno también aprobó la asignación de 1.500 millones de quetzales para el programa de remodelación e infraestructura de hospitales y centros de salud debidamente equipados. Asimismo, el programa de apoyo alimentario y prevención del COVID. Este último será ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Agricultura, quienes crearán listados de las familias vulnerables y adultos mayores. La ley también faculta al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y a la Facultad de Farmacia a realizar las pruebas de COVID-19, que deberá ser aplicada a toda persona que se encuentre en cuarentena obligatoria. En cuanto al tema financiero, se establece el Fondo de Protección a Capitales, administrado por el Crédito Hipotecario Nacional por un monto de 250 millones de quetzales, para otorgar créditos a comerciantes individuales, profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y de crédito, a fin de amortiguar una crisis económica en la población. También se exonera de impuesto las donaciones que se reciben a favor de la CONRED, iglesias, organizaciones y asociaciones debidamente registradas ante el RENAP y el Ministerio de Gobernación, mientras dure el estado de calamidad. También los contribuyentes al impuesto de solidaridad tienen una prórroga para realizar el pago hasta el 30 de septiembre, sin sanción, multa o recargo alguno. El tercer vicepresidente del Congreso señaló que esta ley es parte de una primera fase y se irá ampliando conforme al comportamiento de la pandemia en el país. ¿Le parece si empezamos a hacer el análisis? Hasta el momento, como usted bien sabe, únicamente el Laboratorio Nacional ha sido el único ente encargado de poder realizar las pruebas a las posibles personas contagiadas por el COVID-19 aquí en Guatemala. Karina y Sandy, recordemos que la semana pasada aparecieron en redes sociales charlatanes que ofrecían realizar de todo, desde pruebas de laboratorio hasta vacunar en prevención del coronavirus, lo cual es absolutamente falso.
Hoy se suma a esto la posibilidad de que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICS, y la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacias de la Universidad de San Carlos de Guatemala están ya listos y preparados también y con la mejor disposición a efecto de poder realizar las pruebas del COVID-19 y descentralizarlo y de alguna forma también poder masificarlo a efecto de ser todavía más preventivos aquí en Guatemala. Yo creo que este punto hablábamos hace poco también de la descentralización de las pruebas del COVID-19 y obviamente sobre el rol que se juega en cuanto a tener las mismas y que se haya dado facultad al ICS y también a la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Creo que es un punto que ayuda a descentralizar, pero que también es una forma responsable, pero sí, descentralizarla y darles acceso a los hospitales privados creo que se saldría mucho de las manos. Recordemos que estas pruebas deben ser gratuitas, las personas no están en las condiciones económicas para pagar por un examen de estos. Eso es muy correcto, porque el mismo presidente Alejandro Yamatei, cuando para variar, ¿no?, el procurador de los derechos humanos le cuestionó a través de redes sociales, como ustedes pudieron ver, que por qué no permitía que se hicieran estas pruebas en laboratorios privados. Él efectivamente estaba diciendo y explicando lo caro que estas pruebas son. Ahora, de todas maneras, ya tenemos otra alternativa y posibilidad en el ICS y a través de la Facultad de Farmacia. Esto va a posibilitar también que en Guatemala se realicen cientos o miles de pruebas y de esta forma sí apostar a una prevención, contención todavía más efectiva, eficiente y eficaz. Esto nos da la oportunidad, por supuesto, de identificar todos aquellos casos que puedan surgir de COVID-19 en el país, pero algo elemental en esto, compañeros, también es conocer la cantidad de pruebas con las que se disponen, porque sabemos que tienen un límite y sabemos también que hay propuestas ya del Ejecutivo por adquirir más pruebas en este caso, Jules. Sí, esto es muy importante. Fíjense que y esto lo vamos a ver todavía más adelante en pantalla, pero voy a adelantar algo, es decir, un país que tuvo también un éxito para tratar de contener el COVID-19, a pesar de lo afectado que fue, que es Corea del Sur, lo que ha realizado día con día son no cientos, miles de pruebas. Y esto es lo único que le ha permitido hasta cierto momento y hasta cierto punto el poder detener la expansión de esta pandemia. Yo veo bastante positivo que esto se haga en Guatemala. Lo que no sé y lo desconozco, cuál será el número, pero seguramente ya teniendo 2 entes más se va al menos a triplicar esta situación. Sí, el presidente indicaba que más de 1,000 personas están en cuarentena. Esto representa que en su momento se deberán estar realizando también las pruebas, ¿no? Porque recordemos que a una persona que se tiene sospecha, no solamente se le hace una prueba, sino son varias las que se le van realizando para saber entonces si lo tienen o no. Claro que sí, Sandy. De hecho, las pruebas del COVID-19, para quienes no lo saben, son 4, ¿verdad? Si las primeras 2 salen positivas, ya no hay ninguna duda y esta persona es aislada. Pero muchas veces pasa, y esto es lo que pasó, se recuerdan ustedes, con el paciente número 1 de Guatemala. Se le había realizado la primera prueba en México antes de salir de ese aeropuerto. Allá salió negativo, pero cuando viene aquí a Guatemala, resulta que la segunda prueba fue positiva, se le realiza una tercera, que era la segunda aquí en Guatemala, y ahí vuelve a dar positivo. Entonces, esto es muy importante que podamos hacerlo, que podamos tenerlo, que podamos masificarlo. Pero por sobre todo también, creo yo, ya son pocos días los que quedan para, por el momento, hacer caso a esa indicación de las autoridades de quédate en casa y después esperemos que poco a poco empezar a retomar las actividades cotidianas. Y un paso importante que por supuesto no se está obviando en este caso es la gestión del Laboratorio Nacional, porque si bien es cierto el ICS y obviamente la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos van a intervenir en este caso en la realización de pruebas, quien va a analizar estas pruebas siempre va a ser el Laboratorio Nacional. Sí, esto es cierto, pero yo creo que la idea al final de cuentas que se tiene acá esta es una iniciativa múltiple, ¿no? El Congreso conoció muchas cosas, es que la propia Facultad de Farmacia y Ciencias Químicas de la Universidad de San Carlos tiene ya la potestad, así como el ICS, de poder determinar con veracidad y con certeza si es COVID-19, no lo es. Entonces esto va a desahogar un poco ese trabajo tan cargado que ha tenido hasta el momento el Laboratorio Nacional. Eventualmente sí se podrá hacer una prueba cruzada. Bueno, me dio positivo en la Facultad de Farmacia, hagamos la prueba o la contraprueba en el Laboratorio
Laboratorio Nacional o en el ICS para verificar que sí sea cierto. Sin embargo, yo creo que al final de cuentas Guatemala va caminando y va avanzando bastante bien. Al día de hoy, y eso es algo que me llama bastante la atención, es bastante bueno el hecho que sean solo 24 contagios, pero también es mucho más positivo que hayan 4 personas, y eso ya será tema de análisis también, que se han recuperado de este COVID-19. Definitivamente. Pero Julio, cuando hablamos acerca del ICS, rápidamente nos lo asociamos a las personas que están afiliadas, que pueden tener acceso o derecho a este tipo de pruebas. ¿Cómo se va a interpretar en este punto? ¿Cualquier persona puede ir? ¿En qué momento es que una persona será diagnosticada, atendida, realizada la prueba? Es decir, no es como tengo ciertos síntomas, voy a hacerme la prueba, sino que va a haber un filtro, o cómo va a ser el procedimiento. Estas preguntas son muy importantes para que usted allá en casa pueda tener cierta certeza de muchas cosas. Desde el principio de esta emergencia nacional del COVID-19, ya el presidente Alejandro Yamatei había dejado bien en claro que cualquier persona por el tema relacionado a COVID-19 puede ser atendido en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Fíjate, Sandy y Karina, televidentes, no importa que esté afiliado o no, en este caso específico, no importa, por ejemplo, que sea estudiante o no de la Universidad de San Carlos de Guatemala, no importa nuevamente que esté afiliado o no al ICS. Esta es una cuestión nacional, es una cuestión de un esfuerzo conjunto de Guatemala, y será para afiliados y para no afiliados también. El proceso para la adquisición de estas pruebas, licenciado, ¿cuál sería en este caso? ¿Cómo lo retomaría entonces el Ejecutivo para poder tener suficientes pruebas en Guatemala? Porque conocemos que al día de hoy se han realizado 491 pruebas aproximadamente, pero también tenemos entendido de que las personas que ya están en una fase de recuperación podrían estar sujetas una vez más a una segunda prueba para estar seguros de que están completamente recuperados. Sí, porque en otros países, Karina, lo que ha pasado es que también personas que han tenido el COVID-19 luego han vuelto a presentar los mismos síntomas de la enfermedad y a recaer. Pero sí, aquí el gobierno de Guatemala está haciendo ahorita muchas cuestiones que es importante que sepamos. Primero, los 230 millones que ya se tenían contemplados de forma inicial en el estado de calamidad inicial, y luego también ese redireccionamiento que hablamos el día de ayer del resto de préstamos, ayudas, subvenciones y donaciones que tiene Guatemala para en este momento canalizar todo hacia lo que es COVID-19. Si ustedes me permiten, por favor, Karina, Sandy, vamos a ver junto con los televidentes en casa otra información, porque parte del éxito que otros países han tenido en la contención y el combate al COVID-19 ha sido el poder realizar pruebas de forma masiva. Corea del Sur, como ya lo mencionamos, es un gran ejemplo de ello, ya que ese país ha realizado miles de pruebas a lo largo y ancho de su extensión territorial diariamente, y por eso ha podido detectar de una manera temprana lo mismo. Guatemala, en este caso, lo que está pensando es orientar todos sus esfuerzos para que cualquier persona con alguno de los síntomas del coronavirus pueda de manera inmediata realizar la prueba donde corresponda, ya no solo en el Laboratorio Nacional, sino que ahora sabemos tanto en el ICS, para cualquiera, aunque no esté afiliado, y en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la USAC. Así que es importante que usted conozca esta información para que de esta manera sepamos entonces cómo va a funcionar también. Porque sabemos, el fin es descentralizar, sí, poder adelantarnos a un mayor número de diagnósticos que se puedan realizar, y obviamente no saturar la unidad, por ejemplo, en este caso el Laboratorio Nacional, sino que también tener apoyo de dos entidades que creo que juegan un rol también muy importante, Julio, dentro de la salud pública. Yo me alegro mucho del tema del ICS, que obviamente al final de cuentas termina siendo un derecho humano, la seguridad social, y me alegra también sobremanera ver a la Universidad de San Carlos ahora sí en una proyección social muy importante. Total. Perfecto, con este tema entonces marcamos una pausa, compañeros, y enseguida regresamos con más información precisamente para usted. Así que si quiere, cuando regresemos vamos a hablar de los 4 recuperados de COVID-19 en Guatemala. ¿Les parece? Por supuesto. Siga con nosotros, ya volvemos. No cambie, somos Telediario a la medida. Recuperación de 4 pacientes por coronavirus. Los mismos continuarán una semana más en observación para no correr ningún riesgo. El presidente Alejandro Yamatei confirmó que 4 guatemaltecos infectados de coronavirus se encuentran recuperados de la enfermedad. Sin embargo, continuarán en un periodo de observación de una semana
para realizar una tercera prueba y corroborar que los resultados sean negativos. Hoy puedo anunciar con mucho orgullo que tenemos 4 guatemaltecos que ya dieron su segunda prueba negativa, incluyendo el primero, aquel hombre que el día 13 de marzo lo detuvimos en el aeropuerto y nos lo llevamos directamente al hospital. Ya dio su segunda prueba negativa, ha sido sacado del área de aislamiento junto con las otras 3 personas y llevado a encamamiento. En 8 días más les haremos la prueba final. Sabemos que va a salir negativa, pero no queremos corrernos riesgos, se van a quedar todavía 8 días más en el hospital. Pero ya podemos decir que hoy sí tenemos 4 recuperados guatemaltecos. Hemos perdido una vida, hemos logrado salvar 4 y hay 19 que están en vías de poder recuperarse. Yo le pido a Dios sinceramente que sigamos así, que estas medidas de contención que hemos dado, que estas medidas que nos han hecho cerrar escuelas, paralizar transporte, cerrar empresas, sean para que podamos, junto con la bendición de Dios, detener esta enfermedad en este país. Mientras otros países vecinos nuestros, sus casos crecen por cientos todos los días, nosotros crecemos, pero en gente aislada, con un sistema que ha funcionado hasta la fecha muy bien. Al día de hoy, tenemos más de 1.200 personas en cuarentenadas, registradas, a quienes llevamos el récord diario. Y cada vez que estas personas, cuando decimos hoy nos dieron 3 casos positivos, nosotros sabíamos dónde estaban, quiénes eran, presentaron síntomas, les hicimos las muestras y las llevamos al hospital. No estuvieron en contacto con gente. 2 provenientes de viaje de México y una que tuvo contacto con su primo que vino de los Estados Unidos y ya se fue de regreso a los Estados Unidos antes del cierre, pero nos dio la gracia de dejarle a su prima contaminada. Hoy tenemos esos 3 casos, pero tenemos 4 casos de los cuales sentirnos orgullosos. 4 casos que nos demuestran que es factible en Guatemala que nos recuperemos, que salgamos adelante y que vamos a hacer que muy pronto esta tormenta que hay sobre la salud se convierta en una luz de esperanza sobre la cual emerjamos y nos recordemos siempre que vamos a tenernos que recordar siempre de 2 cosas. Primero, que Dios bendice a Guatemala y segundo, que Guatemala, su nombre es inmortal. Al 25 de marzo se han registrado en Guatemala 24 casos de coronavirus, 23 personas mayores de edad y una niña de 3 años, 4 recuperados y una persona fallecida, además de 1.200 personas en un periodo de cuarentena. Y bien, ¿le parece si vemos las aristas de este tema? Hoy se anunció por parte del gobierno de la República de Guatemala que oficialmente son 24 las personas infectadas con el COVID-19. Sin embargo, a la par de esa noticia, se dio a conocer que 4 son los primeros infectados ya recuperados del coronavirus. Todavía siguen en cuarentena, esto sí. Esto es algo positivo, pues al final de cuentas la tendencia a nivel mundial con las personas infectadas con esta enfermedad es que más del 95% logran recuperarse, por lo cual debemos esperar que esta tendencia se mantenga también aquí en Guatemala. Mientras tanto, se hacen los esfuerzos tanto institucionales y sociales para seguir evitando la propagación masiva. Algo que quiero destacar, Sandy, Karina, televidentes, es lo siguiente: 24 es un número pequeño, pero lo más pequeño y afortunado todavía es que solamente una persona es la que ha muerto en Guatemala por COVID-19. Efectivamente, no es que estemos minimizando una muerte, No, para nada. no, para nada. Pero imagínense ustedes la situación que están enfrentando otros países y que nosotros, las autoridades, también han logrado contener de una manera bastante grande y que hasta el momento los casos están siendo controlados. Es decir, que se tienen ubicadas a las personas, están en cuarentena, se les está dando el seguimiento y que hay una esperanza, porque que 4 personas se estén recuperando ya del coronavirus, creo que nos marca una esperanza, Julio. Nos marca una esperanza y nos dice que vamos por buen camino. De verdad, cuando uno investiga los datos del COVID-19, y ustedes son mejores testigos, al igual que nuestros televidentes, durante estos últimos 2 meses creo que todos hemos tratado de averiguar bastante de esta enfermedad. Es muy alto el porcentaje de personas que van a llegar a contagiarse del COVID-19, pero es muy alto también el porcentaje de personas que van a recuperarse.
Hoy se está demostrando que aquí en Guatemala las medidas entonces que se están tomando son correctas. De esos 24, 4 ya en recuperación y seguramente los otros 20 que todavía están en esa cuarentena seguirán por el mismo camino, es decir, para recuperarse. Y es que vaya, si no son alentadoras realmente las declaraciones del presidente y nos ha robado esos suspiros de esperanza a los guatemaltecos. Sin embargo, también podemos detectar acá lo que hablábamos, compañeros, esa balanza perfecta, porque si bien es cierto, hay un número 24 de personas que han sido contagiadas y que han dado positivo ante el COVID-19, ya hay 4 en una fase de recuperación. Han corrido 12 días exactamente desde el 13 de marzo para acá. Podríamos pensar que ese es el tramo de tiempo que tendría que correr prácticamente para también conocer la fase de recuperación de las otras personas. Para conocer la fase de recuperación de las personas, y algo que a mí me llama la atención y lo estoy viendo con buenos ojos y como dijo Sandy Monroy, Karina, con mucha esperanza. A ver, dentro de 2 días, el próximo viernes, vamos a cumplir ya los primeros 15 días del infectado número 1, el paciente que vino procedente de México, que ya es uno de los 4 que está en esta franca recuperación, y se supone que ahí es lo que ha pasado en otros países, una escalada de casos tremenda, pero aquí en Guatemala vemos cómo al final de cuentas parece haberse contenido bastante esta situación del COVID-19. Eso no significa que no vayan a haber más infectados, tenemos que ser muy realistas, pero creo que se están haciendo las cosas de buena manera, y aquí también yo creo que hasta cierto punto la mayoría de los guatemaltecos merece también el reconocimiento, al menos aquellos que están haciendo caso al quédate en casa. Definitivamente, porque algunos tomarán estos casos como, bueno, sí hay recuperación para esta enfermedad, entonces no es tan grave. No, tenemos que tomar siempre las medidas, y aparte de esto va a ser muy importante y un punto clave, Julio y Karina, las medidas que van a tomar a nivel de gobierno para poder contener esta situación, porque con un momento que nos descuidemos, esto se puede salir de control. Ahí yo quiero hacer una reflexión en este punto, Sandy, que estás tocando. Dentro de más o menos 2 semanas vamos a estar en Semana Santa, y ese va a ser un momento muy clave aquí en nuestro país. Ahí vamos a ver nuestra seriedad, nuestra madurez, no solo como autoridades de parte de gobierno, sino que sobre todo como sociedad guatemalteca, porque todo aquello que hemos ganado en la contención durante este tiempo, todo aquel esfuerzo, todo aquel sacrificio, inclusive económico, ¿verdad?, que se está haciendo por muchos guatemaltecos, no se puede perder en unos 3 o 4 días para una simple diversión, que al final de cuentas se podrá tener en otro momento, pero en este caso lo importante es seguir conteniendo el COVID-19. Sí, un tema también elemental, compañeros, es que la misma Organización Mundial de la Salud ha recomendado aislamiento a todas aquellas personas que ya han sido dadas de alta ante esta enfermedad. Entonces, parte del proceso que estamos viviendo en esta fase también son correctas las decisiones que está tomando el Ejecutivo. Fíjense ustedes cómo es esto, yo lo quiero explicar de esta manera para que lo tengamos todos claros. Estas 4 personas ya han sido 2 veces hecha la contraprueba, y las 2 veces ha dado negativo ya para el COVID-19. Sin embargo, todavía no se les ha dejado ir a la casa. Las medidas de contención continúan. De hecho, el presidente Yamatei decía que a pesar de esta situación, será hasta la próxima semana, el próximo día miércoles, cuando se realice la 3ª prueba. Y entonces creo que vamos bien como país. Si me permiten, por favor, televidentes, Sandy y Karina, vamos a ver más datos para que podamos continuar con el análisis, porque el principal tratamiento del COVID-19 debe ser seguir las lecciones aprendidas por el origen del mismo. ¿Se recuerdan ustedes? La ciudad de Wuhan, en China. Al principio esta ciudad no supo cómo tratar el COVID-19, sobre todo en los grupos más vulnerables, como lo son las personas de la tercera edad, y por eso murieron tantas personas en ese país. Lo mismo está pasando en España, en Italia y en Estados Unidos. En otros países, en cambio, se ha actuado de una manera asertiva en el tratamiento de las personas vulnerables, evitando con ello un alto grado de mortandad. Y por increíble que parezca, porque en Guatemala estamos acostumbrados a ser reactivos y no preventivos, Guatemala es uno de esos casos, El Salvador es uno de esos casos donde realmente las cosas se han estado haciendo de una manera correcta, de una manera buena, pero también con mucho liderazgo y como debe de hacerse, ¿no? Es decir, con medidas estrictas. Definitivamente, yo creo que las cifras hablan, y sobre todo también el tiempo en el que se ha venido conteniendo este virus también pues menciona sobre las medidas que se han tomado. Sobre todo también agradecer
agradecer y reconocer el trabajo de los guatemaltecos que han seguido las instrucciones, no salir de casa o priorizar esas salidas también que se deben realizar, usar la mascarilla, tomar todas esas medidas de prevención. Creo que es algo muy importante también, porque a la medida que la sociedad haga caso y cumpla y nos acostumbremos a prevenir, creo que vamos a marcar un antes y un después del coronavirus. Ya hay un parteaguas del COVID-19 a lo que fue antes y a lo que es ahora. Y es que las medidas de contención sin lugar a dudas han dado efecto y para muestra, por supuesto, los resultados presentados el día de hoy. Sin embargo, vale la pena recordar a los guatemaltecos que en nuestras manos está poder contener esta enfermedad. Además de ello, hacerle frente de la mejor manera. Vienen días clave para el país y realmente es nuestra responsabilidad sumarnos a todas las acciones. No cambie porque regresamos con una interesante entrevista. Recuerde que nosotros somos en este momento en Telediario y en TN23 A la Medida y también en Radio Cadena Sonora este programa que acabo de mencionar, A la Medida. Le agradecemos por continuar en sintonía y antes de la entrevista tenemos algunos datos que compartirle. El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, ha tomado algunas medidas para apoyar a los residentes de ese municipio ante la crisis que se está viviendo en el país por la pandemia del COVID-19. Y en un comunicado dio a conocer que se hará una exoneración de la mora del IUCI para todo el 2020. Se realizará también un descuento del 50% en las multas de tránsito si son pagadas antes del 30 de junio del presente año. Asimismo, se hará un descuento del 50% de alquileres de todos los locales municipales para abril, mayo y junio. Además, se realizará un 25% de descuento a todas las multas administrativas que sean pagadas antes del 30 de junio. Habrá una exoneración de mora del canon de agua para los meses de marzo, abril, mayo y junio. Esta medida se tomó para reducir la tasa por destace a 25 quetzales también para marrano durante los próximos 4 meses, contando marzo, según se indica en este comunicado de prensa, dentro de las decisiones que se han tomado en cuenta. Y también se incluye la ampliación del tiempo de vigencia de licencias de construcción por el mismo número de días que dure el estado de calamidad. Muy bien, Sandy, muchas gracias. Y vamos a pasar precisamente en este instante a una entrevista con el ingeniero Sebastián Siero, que es el alcalde de Santa Catarina Pinula. Señor alcalde, muy buenas noches. Le saluda Julio Talamonte y esto es A la Medida en unión de Telediario y también por Radio Cadena Sonora. Quiero por favor que empecemos esta entrevista explicándonos el por qué usted y obviamente su consejo municipal han tomado este tipo de medidas en beneficio de la población de Santa Catarina Pinula. Muy buenas noches, licenciado, y muy buenas noches a todos los televidentes que nos acompañan el día de hoy. Justamente el día de hoy en sesión de consejo se aprobaron 7 medidas municipales para apoyo a los vecinos. Esto debido a la preocupación que se vive en el municipio sobre las consecuencias que está generando la pandemia del COVID-2019. Nosotros comprendemos a nuestros vecinos los momentos en los que se están viviendo y buscamos la forma de apoyarlos de la mayor forma posible desde la municipalidad. Por eso se tomaron en cuenta estas 7 medidas para un apoyo económico directamente para ellos. La primera, como ustedes lo comentaban, es la exoneración de la mora del IUCI por todo el 2020. El segundo es el 50% de descuento en todas las multas de tránsito. El tercero es el 50% de descuento en el alquiler de los locales municipales para el mes de abril, mayo y junio del 2020. Esto es prácticamente en los mercados municipales, ya que estas personas están teniendo algún tipo de problemas en las ventas por la situación que se está dando y es para poderlos apoyar y que este apoyo sea trasladado hacia los precios de los productos que le vendan hacia nuestros vecinos. El 25% de descuento en las multas administrativas, también pagadas antes del 30 de junio del 2020, para que los vecinos puedan pagar con este descuento y no tengan que desembolsar una gran cantidad de dinero de sus ahorros. Correcto. El quinto, que tal vez es de los más importantes, es la exoneración de la mora del canon de agua para el mes de abril, de marzo, abril, mayo y junio del 2020. Ahora, el sexto es la reducción de la tasa de 25 quetzales el destace de marrano, ya que uno de los principales giros de negocio de nuestro municipio es el trabajo del destace de marrano. Y el séptimo es la ampliación de vigencia de las licencias de construcción, ya que este es uno de los gremios más importantes dentro de nuestro municipio
dentro de nuestro municipio el día de hoy tenemos 675 licencias que generan más de 7,000 empleos directos y 14,000 empleos indirectos que están siendo afectados por estar parado el gremio de la construcción dentro del municipio. Y a eso voy, ingeniero Sebastián Ciero. Es decir, usted como alcalde municipal de Santa Catarina Pinula, ¿cómo ha visto precisamente ese impacto, tanto en lo social, probablemente en lo anímico, en lo psicológico, pero por sobre todo en lo económico de los vecinos del municipio a su cargo? ¿Cuál ha sido ese impacto? Es muy preocupante, tenemos muchos vecinos que viven el día a día, tenemos una gran cantidad de vecinos que trabajan en el sector de la construcción, que ganan su día y dependen de sus ingresos para llevar su comida al final del día a la mesa de su casa y están siendo afectados ya que a la hora de estar parado el sector de la construcción no pueden llevar este sustento a sus casas y de esta misma manera están todos esos microempresarios que no están pudiendo trabajar, esa señora que tiene su salón de belleza, ese señor que sale a vender panes afuera de los edificios donde las personas trabajan. O sea, tenemos un gran sector que necesita esos ingresos de cada día para poder sacar adelante a su familia y el día de hoy no los están obteniendo. Aprovechando la audiencia que tenemos en esta noche a través de Canal 3 por Telediario, a través de TN23 en el programa La Medida y por supuesto a través de las 31 frecuencias de Radio Cadena Sonora, alcalde Sebastián Ciero, ¿cuál sería el mensaje que usted en calidad de alcalde de Santa Catarina Pinula quiere darle ante esta emergencia del COVID-19 a sus vecinos? Primero que todo, que los comprendemos, que nuestro deber es que estamos aquí para apoyarles en la medida de nuestras capacidades. Este es el primer paquete de medidas que autorizó la municipalidad para poderlos apoyar y como vaya desenvolviéndose esta emergencia a lo largo de la semana seguiremos sacando otras medidas para poder apoyar a nuestros vecinos, ya que es de gran preocupación para mí que tenemos vecinos que necesitan llevar ese sustento todos los días a la mesa y hoy por hoy no lo están pudiendo hacer debido a las medidas que se han tomado ante esta emergencia nacional. Pregunto una situación, alcalde Sebastián Ciero, ya para finalizar. La coordinación que usted tiene, específicamente como alcalde con el gobierno central, evidentemente es muy buena. ¿Algún llamado al resto de los 339 alcaldes de este país para que puedan sumarse a iniciativas como la suya? Sí, por supuesto, le hacemos un llamado a los 339 alcaldes que debido a las situaciones económicas de cada una de sus municipalidades puedan apoyar en la medida de lo posible a sus vecinos. Yo estoy en comunicación con muchos de ellos y he visto que hay varios alcaldes que también están haciendo el análisis, dependiendo del estado financiero de su municipalidad, qué medidas pueden hacer para apoyar al vecino, pero sí se necesitan tomar medidas drásticas a nivel de las entidades autónomas, del legislativo y del ejecutivo para poder atender las necesidades de estas personas que necesitan sus ingresos del día a día para poder llevar el pan a la mesa al final de la noche. Alcalde Sebastián Ciero, ingeniero, muchísimas gracias por haber estado acá ante los televidentes de A la Medida, de Telediario y los oyentes de Radio Cadena Sonora. Un honor y esta será siempre su casa. Muchísimas gracias. Continuidad, por supuesto, a un tema que ha estado colocado este día sobre la plataforma de la opinión pública y es que en la correccional Las Gaviotas, en la zona 13, los privados de libertad están elaborando mascarillas para posteriormente darlas en donación a los hospitales que requieran tales insumos. Ante la emergencia que se vive en el país, se implementó un proyecto para que jóvenes privados de libertad aprendan a confeccionar mascarillas que posteriormente serán donadas a centros hospitalarios. Los jóvenes aseguraron que no tenían conocimiento alguno de confección, pero están trabajando por aportar al país. Nunca habíamos tocado ninguna máquina de coser. Es la primera vez de que se nos da la oportunidad y me siento orgulloso de estar apoyando a Guatemala en estas circunstancias. Porque así tendría que ser, ¿verdad? A pesar de que somos privados de libertad, pues, estamos apoyando, pues, y le estamos dando a entender a la sociedad de que sí podemos reinsertarnos, ¿verdad? No, la verdad no, hasta ahorita que hemos experimentado y unos militares que fueron los que nos vinieron a dar como un par de enseñanzas, lo básico se puede decir para poder realizar estas mascarillas. ¿Y cuántas, ustedes, qué es lo más difícil para ti en estos momentos que ya estás aprendiendo? Todo lo que conlleva la cosedura, lo que pasa que como se le tienen que hacer estos dobleces, los que se pueden ver aquí,
Entonces eso es como complica un poco, como esto lleva como 3 capas de tela para que sean más seguras, se puede decir, y que se evite que salga o entre cualquier cosa. ¿Ya has logrado terminar alguna? Sí, ayer estábamos haciendo un par, pero solo fueron como que las primeras para ver cómo nos quedaban, se puede decir, pero sí, ahí nos quedaron más o menos, pero sí estaban bien. ¿Cuánto tiempo te llevas en hacerlas? Ayer, como fue la primera vez, nos llevamos casi como 3 horas en realizar una, pero como le estaba explicando que era porque nos estaban enseñando paso a paso cómo se hacían. El secretario de Bienestar Social señaló que los jóvenes que están apoyando en la elaboración de mascarillas lo hacen de manera voluntaria. A elaborar las mascarillas dentro de los centros, a lo cual inmediatamente me contacté con el ministro de la Defensa, y el ministro de la Defensa nos mandó al encargado de la industria militar, en donde están siendo capacitados ya los jóvenes de los centros de privación de libertad para la elaboración de estas mascarillas. Vamos a distribuir el trabajo dentro de los 5 centros. Algunos van a cortar, otros van a ensamblar y otros van a poner la serigrafía acá enfrente, y algunos van a ser los creativos que van a poner diferentes mensajes, y lo importante aquí es de que la reinserción es posible. Actualmente tenemos 686 privados de libertad, 81 son mujeres, y se van a tomar en cuenta los que tengan mejor conducta, y también se les ha preguntado a ellos que si quieren ser voluntarios en este proyecto, no se les va a obligar a nadie, simplemente es porque a ellos les nace del corazón. Se tiene previsto que entre 10 a 15 días los jóvenes elaboren 5.000 mascarillas para entregarlas a los hospitales provisionales del Parque de la Industria y en Quetzaltenango. La verdad que a mí me encanta de verdad apostarle a lo que es la rehabilitación y la reinserción, pero en esta emergencia esto se hace realmente loable. ¿Por qué? Porque los menores de edad que transgreden la ley penal aquí en Guatemala se dice que son inimputables, sin embargo, sí llegan a ser sancionados, esa es la forma de llamar el castigo. Dentro de lo que son las instalaciones de la Secretaría de Bienestar Social, una de las principales funciones de la SBS con los jóvenes que están en conflicto con la ley penal es el tema de la rehabilitación y reinserción, que es lo que estamos viendo en este caso. Ante la actual amenaza, Sandy y Karina, del COVID-19 en Guatemala, se implementó un programa en el centro de menores conocido como Gaviotas para poder combatir el coronavirus. Este programa consiste en que algunos de los jóvenes sancionados están elaborando, escuche usted bien, como lo vio, mascarillas que posteriormente serán repartidas en los distintos hospitales nacionales. Ahora bien, Sandy Monroy, hay otros datos que me gustaría que de una vez los conociéramos, por favor. Y es que hay que tomar en cuenta que todo esto, con estas acciones se puede constatar que con un poco de voluntad política y algunos recursos, los jóvenes internos pueden ayudar a la sociedad guatemalteca. Y algo que hay que destacar también es que, según las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social, los jóvenes inmersos dentro del programa de elaboración de mascarillas lo están haciendo con mucha alegría y con mucho entusiasmo. Y el combate hacia el coronavirus conlleva una gran responsabilidad, sin duda, no solo de las autoridades, sino también de cada ciudadano guatemalteco, como en este caso, por ejemplo, los jóvenes también que están en el interior de este reclusorio, de este correccional de las Gaviotas. Eso es muy correcto. Karina, ¿qué opinión te merece esta situación? Importante es destacar casos en donde existe voluntad política, licenciado. En primer lugar. Al final de cuentas, estos espacios pueden aportar grandemente a nuestra sociedad. Vemos este caso y podría ser también de suma importancia identificar todos aquellos insumos indispensables hoy en día, no solamente en hospitales, sino que en otro tipo de instituciones y que podrían aportar precisamente a los privados de libertad. Cuando las personas dicen y no creen y no le apuestan a la rehabilitación y a la reinserción, estos jóvenes, si son desatendidos, solo van a pensar en delinquir. Hoy se está demostrando que no todos, pero algunos de ellos, con ese liderazgo y voluntad política que muestra el secretario Francisco Molina y su equipo de trabajo, sí pueden volverse útiles a la sociedad guatemalteca. Y como tú decías, Sandy Monroy, lo están haciendo con alegría, lo están haciendo con entusiasmo, pero sabiendo que con esto probablemente, hasta saber sin ellos saberlo y quererlo, estarán salvando vidas. Yo de verdad me alegro mucho por el secretario que tome ese tipo de acciones. Lo hizo también a que siga tomando ese tipo de proyectos y que luego que primero Dios pasemos por esta situación, se les siga dando proyectos, se siga pensando en estos jóvenes para que ellos puedan aportar y puedan mantener su mente ocupada. Correcto. Bueno, ahí tenemos entonces para el análisis esta situación y siempre la mejor opinión va a ser la suya, pero hoy se está demostrando que de verdad juntos todos en Guatemala podemos combatir el COVID-19. ¿Les parece si vamos a una pausa? Así es, ya volvemos. Ya regresamos. No cambie, somos A la Medida.
Esta noche también le compartimos que debido al impacto del coronavirus en la economía se proyecta que la brecha fiscal que podría tenerse a finales de este año podría ser alarmante. Temas de recaudación, vamos a tener alrededor de 6.000 millones de quetzales menos de recaudación de la meta del año pasado. Esta sería la brecha que se registraría este año, que sería 3 veces de lo registrado en 2019. Ante ello se analizan diversas acciones para evitar que sea aún mayor. Los datos que propició el presidente del Banco Central, donde teníamos nosotros un crecimiento económico de 3.6%, ya lo estamos proyectando a menos de 2,5%. Y nosotros lo que esperábamos antes de esto era tener 2.500 más que la meta del año pasado. Por eso es lo importante de la reactivación económica. Ahorita, le repito, con las limitantes de transporte, de contención, es difícil ejecutar ahorita estrategias económicas, pero pasadas estas 2 semanas estamos ya destinando fondos para financiamiento de MIPYMES, de sector privado, de profesionales, de personas que pueden estar en la economía informal. Se va a acelerar el gasto en todo lo que es público. Van a ver ustedes inversiones muy fuertes en infraestructura, en pasos a desnivel, red hospitalaria, escuelas. Estamos totalmente conscientes que la forma de reactivar la economía es acelerar el gasto. Esto pues se conoce como son medidas contracíclicas, que es lo que se hace cabalmente en estas situaciones. Y en temas educativos, el material didáctico enviado de manera electrónica y el programa de alimentación escolar forman parte de las acciones que implementa el Ejecutivo en este periodo de cuarentena debido al coronavirus. El mandatario Alejandro Yamatei se refirió a las acciones implementadas en el Ministerio de Educación para no afectar la alimentación y educación de poco más de 2.5 millones de alumnos a nivel nacional en los niveles de preprimaria y primaria. Tuvimos muchas pláticas, pero logramos encontrar una luz al final del túnel en la Contraloría General de Cuentas cuando nos da el dictamen favorable para que pudiéramos a través de las OPFs poder darle los alimentos en productos no perecederos a nuestros niños o a la mayor cantidad de niños. Estamos siguiendo una estrategia que le llamamos de afuera hacia adentro, tratando de ir de las áreas más alejadas de la capital hacia la capital, dada la premura del tiempo, y en donde mayores incidencias del tema de la desnutrición hay, que es en el interior del país. Quiero agradecer profundamente lo que están haciendo las OPFs, ese compromiso por ayudar a que los niños tengan educación, ayudar a que los niños tengan hoy la alimentación y cuando pase esta crisis, ayudar a que fomentemos el trabajo en el interior del país, porque vamos a destinar 150 millones de quetzales para que las OPFs contraten gente en cada lugar y remocemos todas las escuelas del país. El presidente confirmó que son 370,000 docentes los que tienen el material didáctico el cual será utilizado. De esta manera, entonces, agradecemos su fiel sintonía en estas 3 horas de información y estos últimos 60 minutos, por supuesto, en una fusión de Telediario a la Medida. Recuerde que mañana lo esperamos en punto de las 9 de la noche. Que descanse y recuerde también, quédese en casa. Así es, quédese en casa. ¿Y qué le puedo decir? Chao, hasta mañana.